La cuestión colombo-venezolana, de la mano de Iraida Vargas Arena, desde el punto de vista histórico y antropológico. Es un análisis muy interesante también el que ella hace y que ella va a destacar los puntos más importantes de su investigación. Buenas tardes a todos y todas. Me es muy placentero estar compartiendo de nuevo con María Alcida en la librería mediática y comentando un libro publicado por Badel. Badel es una de nuestras editoriales bandera, pues estrella. Sí, publica cosas muy buenas y me perdonan la falta de modestia de aparecer como autora. Pero mire, la relación de Venezuela y Colombia, yo voy a enfatizarla desde el primer momento como tormentosa. Nosotros nunca, en los 15.000 años de historia que tiene Venezuela, nunca hemos tenido una relación amistosa o amigable o complaciente o al menos pacífica. Siempre hemos tenido desavenencias, problemas, enfrentamientos, y como me dijera en una oportunidad un cónsul de Colombia en Guayaquil, que estábamos invitados a un almuerzo y él estaba entre los invitados, me dijo: es que nuestra relación con Venezuela es problemática porque Diosito fue muy malo con Colombia. Y me dijo lo siguiente: cuando Diosito iba a ser Suramérica, dijo: a partir de este punto está Colombia, y aquí voy a poner petróleo y pongo Ecuador. Y entonces Colombia miró para su parte oriental y puso la raya Diosito y dijo: para aquí se llama Venezuela y tiene petróleo. De manera que nos dejó sin petróleo y nosotros inventamos una defensa, que es robar. De manera de que, lo dijo un cónsul, no lo digo yo. Bueno, entonces ellos aprendieron a robar para compensar el que no tenían hidrocarburos ni nada. Entonces eso se estableció ya desde entonces, por lo menos en palabras de este cónsul. Pero quiero decir que las desavenencias y los problemas surgen desde hace milenios. Venezuela tuvo durante milenios, porque somos un país milenario, no somos un país centenario, ni reciente, ni joven. Eso es mentira. Eso lo inventó la historiografía burguesa, que le interesaba ponernos como niños sin experiencia y sin conocimiento. Decía, eso comenzó hace unos 15.000 años, pero sobre todo hace unos 5.000 años, cuando Venezuela desarrolló sociedades igualitarias, mientras que Colombia desarrollaba sociedades clasistas. Entonces ellos tenían jerarquía, mientras que nosotros teníamos igualdad social. Y eso fue, como comprenderán, un enfrentamiento tremendo, porque mientras nosotros, lo que tuvieran nuestras sociedades de aquellos momentos, en términos de recursos, lo compartían entre todos y todas, pues ellos pues tenían que responder a su estructura jerárquica, razón por la cual cuando nos invade el Imperio Español a América y se inicia el más grande holocausto que ha existido en la humanidad, donde murieron millones de indígenas, cuando nos invaden, decía, en Colombia establecieron un virreinato y en Venezuela establecieron una capitanía general, respondiendo erradamente, por cierto, por parte del Imperio Español, que los igualitarios eran fáciles de dominar y que los jerárquicos y los clasistas, como los europeos, los colombianos, eran tan parecidos a ellos que era una prolongación, su propia prolongación en América. Razón por la cual ellos descabezaron quizá al cacique o a la estructura indígena que estaba en la cabeza, la descabezaron, la quitaron y se pusieron ellos, y no hubo que modificar nada más, porque ya la base se movía y funcionaba con base a una cultura de la sumisión hacia la jerarquía. Mientras que a nosotros vinieron a descabezarnos y no había cabeza que descabezar, sino había cientos de miles de cabezas. Y en consecuencia, cientos de miles de rebeldes
que no aceptaron la dominación de manera fácil. De manera de que esa relación tormentosa que ya existía desde los tiempos precoloniales, preclasistas, que existieron para ese momento, se prolongó hasta el periodo en que comenzamos a decir de palabra, pero no de acción, que éramos hermanos. Porque Bolívar, que era el gran soñador, el gran libertador, igual que lo fue Chávez, jamás estableció diferencia entre Colombia y Venezuela, entre Venezuela y Perú, y Bolivia, y Ecuador, y Brasil, y Argentina, y Chile, y los amó a todos, y deseó establecerlo, aquello que dice nuestro himno, convertir a América en una gran nación, en una sola nación. De manera de que el problema de las relaciones tormentosas existe desde entonces. Y eso explica lo de hoy, porque lo de hoy es resultado, como yo decía en una clase que estaba dando hace como 2 horas, como decían Marx y Engels, la generación presente se asienta sobre las generaciones en los hombros de las generaciones anteriores, que son las que le dan su sentido de lo que somos en este momento. Y por eso es que esas relaciones tormentosas se manifestaron, Luis lo ha mencionado muy de pasada, pero se manifestaron en el problema constante de que Colombia quería quitarnos el Golfo de Venezuela, que Colombia nos quitó la Guajira, que Colombia quitó la mitad de todo el territorio santanderiano y se lo pasó para allá, que Colombia agredió las fronteras de Apure, etcétera. O sea, eso no es nuevo, es una constante histórica que tiene que ser entendida. Por eso nosotros, o por lo menos lo que escribimos Mario y yo, y particularmente yo, vemos cómo estas agresiones más recientes nos crean una serie de problemas que alertábamos ahí y planteábamos soluciones. Por ejemplo, los desplazamientos que ocurren en Colombia a raíz de su guerra civil, que nunca el Estado colombiano aceptó que se hablara de guerra civil, sino, ¿cómo era que lo llamaban? El conflicto interno. No era guerra civil, se mataban matando entre hermanos, ahí sí eran hermanos, y no lo llamaban guerra civil, sino conflicto interno. Bueno, ese primer problema con Colombia desde entonces, de esas continuas agresiones, pero como dice uno de mis hijos, todos son brillantes, pero él es particularmente acucioso. Uno de mis hijos dijo: mamá, pero la culpa es de nosotros porque nos dejamos quitar la Guajira, nos dejamos quitar parte de Táchira, nos dejamos quitar parte de Apure, y de casualidad no nos quitaron el Golfo de Venezuela, y Maracaibo sería hoy capital de la costa atlántica colombiana, ¿verdad? Tu patria chica. Ok, bueno, entonces no le falta razón a nuestro hijo. Nosotros hemos sido, quizás por nuestro carácter igualitario ancestral, hemos sido muy permisivos con nuestros compañeros de ruta, como son los compañeros colombianos. Y debo decir, yo recuerdo cuando estaba escribiendo esto, yo consulté, era entonces canciller de la República, el compañero José Vicente Rangel, y él daba unas estadísticas que eran muy problemáticas para nuestra vida social contemporánea en Venezuela. Él daba unas estadísticas de los desplazados que habían ingresado, que ingresaban cada año en Venezuela. Yo tengo todos esos datos registrados. Y no hay gobierno, no hay Estado que pueda vivir atendiendo, creando, por ejemplo, un hospital que atiende 1.500 enfermos al mes, y de repente en lugar de 1.500 tiene casi 1.000.000. ¿Dónde están las camas? ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están las medicinas? ¿Dónde están los recursos farmacéuticos? ¿Dónde está ¿cómo se llama? La cosa quirúrgica, todo el material médico quirúrgico. Y lo digo en relación a la salud, pero lo puedo decir en relación a la educación, que es la más grave.
donde están las escuelas, el número de maestros que pueden atender a miles de niños que llegan inopinadamente. Tengo unos datos ahí que José Vicente denunciaba cuando era canciller, que había meses que la cantidad de alumnos colombianos que entraban, de niños colombianos que entraban y eran potenciales alumnos, superaba con creces toda la población infantil de ese estado por donde entraban, sea Táchira, sea la parte sur de Zulia, sea Apure, sea no nos olvidemos de Amazonas, fundamental Amazonas, sea Bolívar. Claro, en Bolívar competían con nuestros vecinos guyaneses que ya y trinitarios que forman, incluso hoy día, parte importante de la población de base de esos dos estados, Bolívar y Amazonas. Pero debo decir que eso es lo que llevó a muchos intelectuales en el siglo pasado a hablar de la maldición del petróleo, de que como nosotros teníamos riquezas, entonces venían, hablaban jaurías de invasores, o qué sé yo. No son jaurías, son gente querida, amable, sufrida. El pueblo de los Santanderes, hay que haber estado en Cúcuta, haber compartido con ellos, viven en una pobreza escandalosa que sin Venezuela, tenía razón el cónsul, si no le roban a Venezuela la gasolina, si no le roban a Venezuela a través del bachaqueo y de los alimentos, no comen, no viven. Eso es una realidad. Pero es que acaso Venezuela es la meca de Sudamérica. Yo diría que debemos, como dice Luis, ponernos en acción, porque déjeme decirle que esos millones de desplazados que tenemos, y debo decir que José Vicente alertaba que las cifras oficiales no eran válidas, y le doy toda la razón. Yo tuve una masajista colombiana cuando una vez que estuve muy enferma y me mandaron unos masajes terapéuticos, que ella me decía que ella y su marido aparecían registrados, pero que sus 5 hijas y los maridos de sus 5 hijas y un hermano de otra mujer que tenía el marido en no sé dónde, vivían con ellos aquí en Caracas y esos no aparecen como registrados. De manera de que sugería José Vicente en aquel momento que la situación podía agrandarse hasta 7 millones de colombianos. Entonces, ¿qué país aguanta eso? ¿Qué estructura de salud, de educación, de alimentación puede aguantar eso? Muy difícil. La situación, esta es la situación que había hasta que se complicó singularmente a raíz de la aparición de 2 factores fundamentales: Uribe, el paramilitarismo, y Chávez y el bolivarianismo. Y allí entonces comenzó otra vez como una especie de guerra del más fuerte contra el más bondadoso o el más colaborador, igual que Bolívar. Cuando Manuelita Sáenz le dice a Bolívar, aprehende a Santander y mátalo, porque te va a matar a ti y va a acabar con la Gran Colombia, con Colombia. Se lo dice ella, lean el diario de Paita para que vean cómo ella señala eso. Y Bolívar le dice, no, matar a Santander, mi amigo Santander, con quien se carteaba. Hay una abundante documentación epistolar de las cartas de Bolívar con Santander. Siempre Bolívar respetó a Santander. Lo que pasa es que, como dice mi hijo, nosotros no nos dimos a respetar, empezando por Bolívar, con respecto a Santander. Entonces, yo creo que estamos en una situación verdaderamente preocupante. A mí sí me preocupa. Tuve un alumno Mario y yo trabajamos en la Escuela Venezolana de Planificación y damos un seminario. Y el seminario se llama Geohistoria y Subjetividad. Nos interesa estudiar todos los problemas de la geohistoria y obviamente qué más geohistórico que las relaciones con respecto a los límites territoriales de nuestro país y las poblaciones que están de aquel lado y las que estamos de este lado. Y la subjetividad, cómo pensamos, cómo valoramos, cuál es nuestro sistema de valores, cómo concebimos el futuro. Y estando en ese seminario,
un alumno particular, un investigador, porque es enseñarlos a investigar, gente que ya es investigadora, pero estimularlos en la investigación con el fin de crear el socialismo bolivariano. Y un compañero empezó sus trabajos en Petare y los culminó en los valles del Tuy. Y pudo, hizo denuncias, tenemos el trabajo con datos, etcétera. Comenzó a estudiar cómo Petare ha sido tomado casi en su totalidad por colombianos. Pero lo que es más grave, ese no es el problema, porque en algún lugar tienen que vivir esos 8 millones o 7 millones de colombianos. El problema no es que se ubicaron ahí y que ahí viven, sino de que esa es la zona de protección de Caracas. Y entonces invadieron toda la zona de protección y como no tienen parques, porque son invasiones, la diversión era matar la fauna de esa zona de protección. Los niños jugaban con un rifle, un arma, no sé qué, disparándole a las perezas, a los, qué sé yo. Eso puedo entregarle a Badel si quiere publicar esa información. Sí. Y entonces era muy grave, pero la problema más grave es que las madres, según las entrevistas nosotros hacemos investigación cultural directa con una serie de entrevistas a todos los factores que se encuentran en una comunidad. Y el diagnóstico más preocupante, al menos a mí me preocupó muchísimo, fue que en la entrevista las madres le recomendaban a los hijos que se olvidaran de Bolívar, porque ese fue enemigo de Santander, y que se ocuparan de aprender bastante matemática y cómo se vende bastante los productos de sus negocios que ellos van a tener. Entonces, las madres son esas que permitieron que se ganaran las elecciones aquí, Uribe. Que toda la población colombia o venezolana que vive aquí y que son nuestros hermanos, ahora sí son nuestros hermanos, porque viven aquí, comen aquí, disfrutan la librería mediática sobre los sábados cuando quieren, es decir, oyen a Luis Brito y lo sienten como propio. Es decir, esos compañeros votaron por Uribe en contra de Chávez, votaron por Uribe en contra de Venezuela. Gana aquí siempre Uribe, el artífice de su desplazamiento. Entonces, no hay lealtad, no hay correspondencia entre el abrirle los brazos y lo que estamos recibiendo. Pero como nos enseñó Bolívar y nos terminó de formar el comandante Chávez, nosotros no hacemos la recepción de los hermanos colombianos esperando nada a cambio. Lo que sí esperaría yo sería un poco de lealtad, que no ataquen a Venezuela, que respeten nuestros valores, y que eso nos sirva de argumento para sus gobernantes, para que sus gobernantes puedan hacer lo que Luis acaba de denunciar, que nos recomienda, y yo recomendaría pues a nuestro gobierno cívico-militar que se empapen de todos esos documentos que estamos investigando, investigadores que no tenemos otro interés sino el amor por Venezuela y el respeto hacia Colombia. La consideración de que América Latina, los latinoamericanos sufrimos el oprobio de un imperio que nos invadió y nos destruyó a nuestros ancestros indígenas, pero no solamente eso, sino también nuestros ancestros africanos. Es decir, siempre de todas las maneras hizo el más grande genocidio. Entonces, además de eso, no debemos quedarnos con los brazos cruzados, esperando que como son nuestros hermanos no nos van a respetar porque en los actuales momentos, porque creo que la situación es muy, muy preocupante. Considero, yo estaba leyendo aquí una cosa que escribimos, nosotros no podemos seguir recibiendo colombianos y alimentando vía el narcotráfico, vía ¿cómo se llama? El contrabando, vía el bachaquerismo, la gasolina. Nosotros alimentamos todos los dos Santanderes, alimentamos gran parte de La Guajira, alimentamos todo lo que colinda con nosotros. Y déjenme decirles
detrás de la Sierra de Perijá, detrás hacia el oeste, está la más grande base militar norteamericana. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Tenemos que protegernos mejor. Yo creo, no está, Luis dice que estamos, que es preocupante la situación, pero no desesperada. Yo diría que sí, porque esta mañana me enteré de que aumentaron en la zona donde yo vivo, en relación ayer, el 100% de los alimentos y las medicinas. ¿Y quién dicta eso? Se lo oí diciendo en un negocio al dueño con la esposa, estaban hablando, pero como las mujeres tenemos esa habilidad solamente femenina, de que tenemos dos computadoras, una que oye mientras otra habla, ajá, cierto, los hombres no la tienen, por cierto, y no es porque sea feminista, ajá, pero de verdad, entonces yo oía que el señor le decía a la compañera, le decía que la situación era preocupante, pero que sí, había que triplicar el costo, había que, eso que dijo Kissinger a Nixon con respecto a Allende, no solamente hacer chillar, sino ya empezar a tomar posesión de territorio y después, apenas nombró el presidente Maduro a Bernal como protector del Táchira, empezó un arrase que le puedo contar que ya la última información que tuve es que ya habían detectado una serie de negocios que se encargaban de los carros, llevar los carros, llenarles la gasolina, después los carros con gasolina los ponían aquí, los vaciaban la gasolina, volvían, ya eso se había prácticamente triplicado y que ya no había posibilidades de parar el contrabando de gasolina hacia Colombia. Honestamente creo que, es decir, yo creo que sería ingenuo, entonces yo por lo menos no pondría la otra mejilla para que me diera. Yo creo que es hora ya de pararle el trote a esta situación y que todo esto que yo estoy diciendo, todos esos trabajos que han hecho alumnos nuestros, alumnos de Luis, amigos de investigadores sociales que conocen la realidad de Apure, que conocen la realidad de Amazonas, que conocen la realidad incluso del Delta. Por favor, no se olviden que la operación Tenaza no es un cuento, no es un cuento. Y Curazao no es nuestra buena amiga, que fue nuestra y que nos la quitó el reino de Holanda. Curazao, Aruba y Bonaire eran el asiento junto con Falcón, con Coro, Falcón eran el asiento del cacicazgo Manaure. Y nos los quitaron a la brava, como nos quitó Colombia la mitad de la Guajira y como nos quitó Colombia la mitad de Táchira, etcétera, etcétera. Entonces yo lamento aterrizarlos en una visión un poco más pesimista, pero no es pesimismo, es realidad. Todo el pueblo de Venezuela debe conocer los resultados de esas investigaciones que se están realizando y deben ser dichas en un lenguaje llano, que lo comprenda todo el mundo, que sepa por qué Amazonas es fundamental. Señores, el plan Puebla-Panamá tiene un ombligo en el punto entre el Meta y donde pasa el Orinoco. Esto lo dijo la FARC en su momento, pero ahora se han quedado callados. Tenemos que proteger a nuestro país de que le pongan chupadoras y terminen quitándonos las cabezas de playa que está diciéndole, acabando con nosotros como país. Y yo quiero mucho a Latinoamérica, pero más quiero a Venezuela. Gracias. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa nuevamente y vamos en la próxima parte del programa a ver qué nos dice Mario Zanoja Obediente.
cuáles fueron sus principales inquietudes en la investigación que recoge Miguel Ángel Pérez Pirela en la cuestión Colombo venezolana, un libro que marca los 45 años de Editorial Badel. Ya regresamos. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy hacemos un programa acompañados de lectores, como nos gusta, porque los lectores son los protagonistas de la librería mediática. Hoy hacemos un programa también que significativamente es para nosotros especial. Lo prometimos a Manuel Badel en el cumpleaños de Teresa este año. Manuel Badel, que va a dar su nombre al Plan Revolucionario de Lectura, además de haber dado toda su vida al mundo editorial de Venezuela. Con este evento se marcan los 45 años continuos de la editorial Badel. Como lo prometimos, así como Badel era un hombre de palabra, nosotros somos gente de palabra. Lo prometimos, este libro lo íbamos a presentar, lo vimos cuando era solamente una foto, lo vimos crecer, ya este libro tuvo una divulgación mínima, injusta, hace años, y era necesario actualizarlo, era necesario que se volviera a presentar así, con todo el amor que todos sentimos hacia la Revolución Bolivariana, con el amor que estos investigadores sienten por esta Venezuela que quieren desde su alma, y por eso hacen estos análisis desde el corazón y desde la razón. Son Eva Gollinger, Iraida Vargas, Luis Brito García, Mario Zanoja y Sergio Rodríguez Helfenstein, coordinados por Miguel Ángel Pérez Pirela, en el libro La Cuestión Colombo Venezolana. Para Estado, paramilitarismo, guerrilla, narcotráfico, imperialismo, injerencia, Plan Colombia, bases militares, fronteras, soberanía, guerra, paz, con prólogo de Piedad Córdoba Ruiz. Es un libro sumamente interesante, es un libro, no es lo que nosotros siempre habitualmente colocamos en la librería mediática, que nos dedicamos preferiblemente a la literatura, así que estamos aquí también nosotros para aprender. Lilia Ramírez Lazo, investigadora, también hace una investigación sumamente interesante, pero que sea Miguel Ángel Pérez Pirela, que nos diga por qué la actualización de este libro, por qué la necesidad de este libro en esta primera parte del programa. Luego va a hablar Luis Brito García, luego Iraida, luego Mario, y después haremos una conclusión. Todo esto se está transmitiendo en vivo por las redes de La Iguana. Nosotros lo grabamos para la librería mediática, y después de hacer todo el programa de la librería mediática, nuestros televidentes, nuestros usuarios no van a ver lo que pasó aquí, pero sí lo ven los que están en las redes sociales, que son tan visitadas cuando Miguel Ángel Pérez Pirela o La Iguana hacen su aparición. A ver, Miguel, en esta primera parte cuéntanos por qué la pertinencia de este libro. Bueno, muchísimas gracias y gracias por estar aquí también. Como decía María Alcira, es muy emocionante ver los ojos de los lectores, porque normalmente cuando uno escribe solamente lo imagina. Rápidamente, bueno, este libro en lo particular me llena de mucha emoción porque ha sido un trabajo, tú lo decías, de venezolanos que estamos preocupados, que hemos dedicado parte de nuestra vida y en algunos años más o años menos a la escritura, a la investigación, al pensamiento. Y este libro surge precisamente de una grandísima preocupación sobre un tema tan álgido, ¿no? Y algunas veces solemos ver la crítica como el final, y la crítica solamente es el inicio. En este libro nosotros no nos quedamos en la crítica, sino en propuestas también concretas por parte de venezolanos de buena fe sobre un tema que nos atañe todos los días, que atañe nuestro bolsillo, que atañe nuestra tranquilidad, que atañe nuestra paz, como la relación con Colombia, ¿no?
Y en este panel también hay otros autores que no están aquí. Se aborda precisamente la cuestión colombo-venezolana desde la política, desde la antropología, desde la historia, desde la economía, desde las relaciones internacionales, desde la filosofía, y algunas veces es importante para resolver algún problema verlo no solamente desde lejos, sino también desde diversas perspectivas. La indisciplinariedad más que la transdisciplinariedad o la multidisciplinariedad. Y este libro fue tratado injustamente en su primera edición, fue tratado mal, fue tratado como no se debe tratar un libro, y desgraciadamente, y esto yo no lo digo ni con revanchismo ni mucho menos, muchas de las cosas que se dijeron en este libro años hace se verificaron desgraciadamente ciertas. Nosotros hicimos una actualización con las coyunturas actuales, pero no deja de ser un libro estructural, un libro de larga vista y, como lo decía antes, simplemente una contribución por parte de venezolanos y venezolanas de buena fe y amantes de este país para la solución de los problemas que nos atañen. Y seguramente será un libro que va a revisar con muchísimo cuidado ahora que está revisando todo nuestro presidente Nicolás Maduro, reelecto recientemente. Y es importante, yo lo he dicho cada vez que hemos hablado de este libro en los programas de la librería mediática, que veníamos convocando a todos a que vinieran y hubo una buena convocatoria, que había que releer, y es bueno releerlo todos los investigadores, El mito de Santander de Laureano Gómez, para que no crean que es que a ellos se les ocurrió porque no tenía más nada que hacer, bueno, investigar sobre el asunto de Colombia y Venezuela. Es algo que viene desde hace mucho y que en este momento nos está, como dice Miguel Ángel, nos está afectando muchísimo a los venezolanos, nos está afectando también a nuestra América. Leer este libro y releerlo, porque este es un libro para releer, para estudiar, es algo que nos hace comprender un tema tan complejo como la relación Colombia-Venezuela. La integración de nuestra América nuevamente está en peligro y nosotros, Venezuela, como nos decían una vez unos compañeros, nosotros tenemos que ser luz para otros porque nosotros actuamos desde el amor, nos mueve el amor. Así que en esta primera parte simplemente queríamos invitarlos a todos a leer el libro con detenimiento, con mucho detenimiento, a estudiarlo, a hacer foros, eso es importante, hacer foros de reflexión, estudios comparativos con otros autores. Es un libro para estudiar, no es un libro para leer de arriba abajo y olvidarse de él, es un libro para estudiar. Si en su presentación inicial no se le dio la importancia de vida, en este momento se le está dando la importancia de vida. Además, el hecho de que Editorial Badel se haya decidido a publicarlo le da un aval, le da un cariz particular. La Librería del Sur y la Distribuidora Venezolana de la Cultura han prestado estos espacios para que nosotros estemos aquí cómodos hablando de este libro que va a estar distribuido en toda Venezuela. Pero vamos a hacer un corte en la librería mediática y vamos entonces a regresar con las reflexiones de Luis Brito García, uno de los investigadores. Iraida no se enrolla con eso y que las damas primero, bueno, las damas primero ya hablé yo, ¿verdad? Ya está. Así que, así que ya venimos con más de la librería mediática. Luis Brito García y Miguel Ángel Pérez Pirela. Sí. Luis Brito García y Miguel Ángel Pérez Pirela son parte integrante de este grupo de investigadores sobre la cuestión Colombo-Venezolana, un libro de Editorial Badel. Vamos a ponerle la arena también, porque yo soy hija de mi madre. Iraida Vargas Arena, más nada. Y Mario Sanoja, obediente de Iraida. Mario Sanoja, obediente. Bien. Bueno, vamos a ver qué nos dice Luis Brito García. Ya lo leímos, algunos lo van a leer cuando ya lo habrán leído cuando este programa salga al aire, otros lo leerán después, otros habrán leído esa primera edición, pero esto está actualizado por una reflexión inicial de Miguel Ángel Pérez Pirela, es decir, es un libro nuevo, es un libro que tiene nueva vida.
A ver, Luis, ¿qué te preocupaba en esa época, en 2012, que sigue desafortunadamente teniendo vigencia? Bueno. Bueno, yo diría que todo sigue siendo vigente, solo que la preocupación es un poquito mayor. La guerra no respeta nada y mucho menos respeta fronteras. Cuando hay un conflicto, ese conflicto irradia en una serie de formas. La guerra de Vietnam irradió hacia Camboya, irradió hacia Laos, irradió hacia todo el sureste asiático, irradió hacia Estados Unidos, donde hubo un amago de revolución juvenil. El conflicto colombiano, evidentemente, no respeta esa frontera, se ha extendido. Se extendió durante su fase de mayor conflictividad y en la fase actual en la cual parece haber una paz, pero sin embargo uno de los bandos sigue matando al otro, pues evidentemente sigue inquietándonos y sigue arrojando efectos sobre la realidad nacional. Somos pueblos unidos por una historia, por una cultura, compartimos afortunadamente infinidad de cosas y yo diría que quizá lo que nos ha diferenciado es lo siguiente. En Venezuela, la explotación de una riqueza que se repartió mal, pero si se repartió en algo, permitió paliar la conflictividad social. No es que fuéramos un país pacífico mientras Colombia era guerrerista. Tuvimos cerca de 100 guerras civiles internas, 100 alzamientos armados después de la independencia. Pero quizá el petróleo permitió, con una mínima redistribución social, apaciguar algunas de las diferencias mayores. Colombia no tuvo eso y la otra industria siniestra que ha surgido allí tampoco se ha repartido de tal manera que ha habido una confrontación social de primera magnitud durante medio siglo. Ahora, ¿cómo afecta eso a Venezuela? Bueno, desde que se rompió el gran proyecto de Simón Bolívar, de la Gran Colombia, se llamaba simplemente Colombia. Eso de la Gran Colombia es una invención actual. Bueno, primero en lo territorial. Fíjense ustedes que hemos tenido varios diferendos territoriales con Colombia que han sido resueltos en principio a favor de Colombia. Ellos dicen lo contrario, dicen no, nos han debido dar hasta la mitad del país, pero los jueces están vendidos, etcétera. Pero ha habido esos conflictos cuando el compadre Cipriano Castro nos invadieron, un canalla llamado Rangel Garviras, que era venezolano, nos invadió a la cabeza de una tropa 5.000 paramilitares colombianos con banderas venezolanas y tocando el himno venezolano. El hermano de Cipriano Castro, Celestino, les dio solemne paliza y los devolvió a la frontera, pero hubo ese arrechucho. Después don Cipriano, en venganza, hizo una pequeña incursión por la Guajira que no resultó nada feliz. Es decir, la lección que hemos ido a aprender es entonces no meternos en los asuntos del otro, pero no se ha respetado mucho. Eso en cuanto a la cuestión territorial. Demografía. Todos ustedes saben, al final el presidente Maduro dio una cifra, habría 5.600.000 colombianos o personas de origen colombiano próximos en Venezuela. Eso implica 1 de cada 5 o 6 habitantes de Venezuela tienen origen próximo en Colombia. Es interesante. Venezuela ha absorbido cantidades de migración correlativas a esas. En los años 50 tuvimos 800.000 migrantes europeos. Afortunadamente no hubo incidentes xenófobos ni racistas en OTA, etcétera. Pero es una situación interesante e inquietante. Debemos hacer un prodigioso esfuerzo por asimilar e integrar a esa población. Se la ha acogido con la mayor generosidad. Todos los programas sociales han estado abiertos para ellos. Misión Vivienda, tengo entendido que una gran cantidad de viviendas se les ha repartido, se los ha asistido en todos los términos, y entonces la esperanza es que formen una parte de la comunidad venezolana mientras llega el momento que formen una parte de la gran comunidad latinoamericana y caribeña. Pero de todos modos no deja
de crear problemas de imbalance demográfico, de imbalance interesante. Economía, ¿cómo funcionan nuestras dos economías? Hay una balanza comercial favorable a Colombia. Constantemente ha arrojado saldos mayores a 4.500 millones de dólares. Por eso la forma más tranquila de aplacar cuando algún mandatario colombiano se ponía un poco irascible era decirle: Chito, vamos a suspender un tiempo el comercio por la frontera. Inmediatamente se ponía de lo más amable y de lo más convencible. Es un elemento poderoso que tenemos, pero aparte de ese comercio más o menos legal, tenemos que tener en cuenta un elemento de importancia estratégica descomunal. Según el presidente Maduro, 40% de lo que Venezuela produce o importa se va por esa frontera, por las fronteras, pero es una de las que tendría mayor nivel. Ningún organismo puede soportar una sangría semejante. Son las venas abiertas de Venezuela. ¿Hasta qué punto la escasez de bienes que padecemos, la escasez de papel circulante, de billetes, monedas, no tiene que ver con eso? Es decir, hay que tomar medidas. Yo digo que una casa sin puertas no es una casa. Lamentablemente, Thomas Hobbes decía: no creemos que hay una guerra de todos contra todos. ¿Para qué son entonces las puertas y las cerraduras y las ventanas y las rejas y las llaves y los candados, etcétera? Bueno, resulta no tenemos nada de eso en una frontera de unos 1.700 kilómetros, creo que más o menos es la extensión de esa frontera. No hacemos ningún tipo de reparo con ella. Tenemos que ocuparnos de eso de una manera completa. Pero además hay que tener en cuenta lo siguiente: se firmó en la Chita Callando un acuerdo de Cartagena, que es un tratado de libre comercio con Colombia de facto. Cerca de unos 2.000 rubros están exceptuados de todo tipo de arancel, de importación a exportación. Y Colombia tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Lo que quiere decir que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, a pesar de todos los esfuerzos que hizo en contra del ALCA, el comandante eterno. Hay que tomar en cuenta toda esa serie de consideraciones. Bueno, pasando de eso, que implica una transferencia enorme de bienes y de riqueza a la vecina república, hay el problema, desde luego, político. Hay una relación de amor y odio entre Colombia y Venezuela. De vez en cuando parecemos como novios. En eso, a cada momento nos peleamos, nos decimos las cosas peores, después volvemos a lo mejor, y me parece que eso es normal. Es decir, mientras no pase a los hechos, toda relación tiene esa tensión dialéctica en la que debemos más o menos, bueno, yo creo que también una relación de amor lo esencial es que cada quien se haga respetar. Es decir, no se puede pasar al maltrato continuado, porque de eso únicamente se tratan abusos y exageraciones todavía mayores. En ese, tienen que hacer ahora la segunda vuelta. ¿sí? En todo caso, piensen ustedes, pasando eso de ese nivel político, y piensen que, bueno, muchos candidatos no reconocen las elecciones venezolanas, no reconocen al gobierno venezolano, figuras políticas de Colombia. Venezuela nunca se ha extralimitado a hacer eso con los colombianos, y espero que no lo hagamos nunca, jamás. Pero piensen ustedes, pasando a los sectores estratégicos. Colombia tiene más de 500.000 de efectivos sobre las armas. El ejército venezolano es un ejército convencional de unos 80.000 efectivos, quizás un poco más, con un armamento también convencional enteramente, sumamente moderado. Eso establece una desigualdad impresionante, una desigualdad sumamente fuerte. Y entonces hay que señalar, bueno, que tenemos que hacer frente a esa realidad. Es decir, darnos cuenta, tenemos no solo un vecino que tiene un ejército sumamente poderoso, que estaba involucrado en una guerra civil que parece haberse aplacado, pero ¿qué se va a hacer con ese 500.000 de hombres sobre las armas, más el otro conjunto de ejércitos que no han sido licenciados oficialmente? Es obvio que tenemos que pensar en esa disparidad total que existen, teniendo en cuenta además que la vecina república, es lamentable decirlo, es un país ocupado.
y ocupado no por nadie, sino por la primera potencia guerrerista, imperialista, belicista y genocida del mundo, que es Estados Unidos, y ahora va a estar ocupado por su sucursal, que es la OTAN, la Organización del Tratado del Ejército del Atlántico Norte. Es decir, hay una concatenación de fuerzas ofensivas en el país vecino que nos da que pensar sobre el uso de esas fuerzas. Se dice por allí, desde el tiempo de los romanos, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Y en este caso, evidentemente, es muy tentador que tengamos la quinta parte de las reservas de hidrocarburos del mundo, incalculables reservas en oro que pueden dar lugar a un nuevo sistema monetario con respaldo, reservas en aluminio, en hierro, en biodiversidad, en agua, prácticamente todas las riquezas codiciables del mundo, y defendidas, diría yo, que muy precariamente. Este conjunto de circunstancias nos deben llevar a pensar seriamente que estamos en una situación comprometida en la cual debemos pensar en la defensa, una defensa en todos los niveles: territorial, demográfico, económico, social, cultural, estratégico, diplomático. Yo diría que tendríamos que estar ya en una situación de movilización general. Nuestra situación es comprometida, pero no desesperada. Piensen ustedes como un pequeño país con todavía menos población y menos recursos que Venezuela, durante más de medio siglo ha resistido a las amenazas y a la confrontación con la más poderosa potencia militar de la Tierra. ¿Cómo lo han hecho? Se decía no, porque es que la Unión Soviética la defiende. No, se desintegró la Unión Soviética y allí está Cuba. Nadie ha puesto un pie en Cuba que no la haya pagado caro. Es decir, igual que en Venezuela, la planta insolente del extranjero no se ha atrevido a volver a pisar allí. Tenemos que aprender de esa lección. Tenemos que ver en qué forma presentar una capacidad disuasiva. Venezuela es un país de paz en un territorio de paz. Declaramos que América Latina y el Caribe es una zona de paz. Así fue, así ha sido, así es y así debe seguir siendo. Pero eso depende de una capacidad disuasiva. Y por otro lado, en lo político, una empresa defensiva de esta índole, me parece que política, psicológica y culturalmente es la mejor forma de consolidar y unificar al pueblo venezolano en una unidad invencible. De modo que no solo es que ese desafío nos debe hacer sentir temor, es una oportunidad para hacernos más fuertes, más inatacables, más inconquistables y más soberanos que nunca. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué nos dice Iraida Vargas Arenas acerca de una palabra clave: el desplazamiento, los desplazados. ¿Hacia dónde? ¿Desde dónde? La gente. Vamos a escuchar a Iraida Vargas en la próxima parte del programa. ¿Dónde está la cámara? Allá. Bien, vamos entonces a escuchar a Mario Zanoja. ¿Qué aportó Mario Zanoja a la cuestión colombo-venezolana? Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Yo también estoy muy contento de estar en este foro y sobre todo felicito a la editorial Badel por la publicación de este libro. Es un libro muy valiente. No es porque seamos autores de este libro, sino porque de verdad es un tema que ahora ha sido como un tema tabú. Nadie, a Colombia ni con el pétalo de una rosa. En cambio, Colombia nos da con todo, hasta de la soya, con el caldero, con la cabilla, y nosotros, como decía
esta mañana lo estamos oyendo, mientras el paro va y viene, nosotros resistimos, pero eso no puede ser, no debería ser. Nosotros escribimos, Hilaria y yo, un trabajo hace varios años, bueno, no mucho, se llamaba Colombia y Venezuela, vidas paralelas. No sé si ustedes se acuerdan de Plutarco, pero las vidas paralelas en este caso son dos países que en realidad no tienen una historia común. Tienen una historia común en un momento, en un determinado momento, pero en general son historias distintas. Como Iraida ya explicó, Colombia es una sociedad precapitalista, clasista, y Venezuela una sociedad igualitaria. Como resultado, en la colonia, Colombia creó una sociedad colonial, una clase muy cerrada, que todavía existe, y Venezuela creó una clase mantuana más bien muy abierta, tan abierta que fue autora de la propia ruptura con la colonia, con el Imperio Español, con Simón Bolívar y todos los libertadores. Es decir, nosotros tuvimos una historia más o menos en común durante la Gran Colombia, pero no tan común porque Santander y los colombianos no querían tener una historia común con nosotros, pero siendo ellos los artífices de la historia. En cambio, en Venezuela, con Páez y toda la camarilla de Páez, se fue creando un movimiento para separarse de Colombia y convertir a Venezuela en una república independiente. Yo no quiero ni imaginarme lo que habría sido Venezuela como una provincia de Colombia, pero estos compañeros del siglo XIX tampoco lo entendían así. Ahora bien, lo interesante, para no ahondar en cosas que ya se han dicho, yo creo que una de las diferencias fundamentales entre Colombia y Venezuela en la historia contemporánea es que durante el siglo XIX en Colombia hubo muchas guerras civiles, pero eran guerras civiles sobre todo entre segmentos de la oligarquía por el poder. En cambio en Venezuela hubo sí muchas luchas sociales, pero fueron luchas entre el pueblo y la oligarquía. Así como en Colombia, si uno analiza el origen social de los caudillos de las guerras civiles, son todos de la oligarquía, los Uribe, qué sé yo, el otro. Es decir, se estaban peleando el poder entre ellos. En Venezuela era una sociedad donde el pueblo estaba luchando por lograr la igualdad social y por la justicia social. Ramos Zamora es un ejemplo de esas luchas sociales. Zamora no había existido en Colombia, porque lo habían raspado inmediatamente, como han hecho con todos los dirigentes sociales peligrosos, que la única manera de callarlos es meterlos bajo tierra. Bueno, la historia de Colombia y Venezuela, en ese sentido, es tan diferente que así como en Colombia las luchas políticas terminaron fundamentalmente en la estructuración de una oligarquía bien atornillada al poder, que no le deja y no le dejó prácticamente espacio a la gente pobre colombiana, por lo cual surge la FARC. La FARC no surge porque el Partido Comunista Colombiano organizó una guerrilla. Surge precisamente de la cantidad de campesinos sin tierra que se reunieron, hicieron una república que se llamaba Marquetalia y crearon una sociedad igualitaria campesina en esa zona. Pero por supuesto, la oligarquía colombiana, en lugar de pactar con ellos o de dialogar con ellos, llamó a los Estados Unidos y comenzaron una guerra fratricida que acabó prácticamente con Marquetalia. Y de Marquetalia es que sale Tiro Fijo, que es se convirtió en el jefe de la FARC hasta que la mataron hace poco, ¿no? En cambio en Venezuela, esas luchas sociales se dieron durante muchas décadas y siglos, y terminan en Venezuela con
el desarrollo de una revolución bolivariana y la aparición de Hugo Chávez. En cambio, en Colombia culmina con la aparición de Álvaro Uribe y de Santos. Como comprenderán, son productos totalmente distintos de la dinámica histórica. Entonces, yo creo que no podemos hablar de países con una historia común. Son historias paralelas que tratan de seguir siendo paralelas. Porque ¿cuál es la tendencia que hay en Colombia? Hay la tendencia de continuar convirtiendo a Colombia en una tierra diferente, primero ocupada por el imperio estadounidense y ahora por la Unión Europea. O sea, miran hacia el imperio, pero no miran hacia los pueblos de América Latina. Es como pasó, por ejemplo, cuando bombardearon Ecuador, que el mismo Santos era ministro de la defensa de Uribe. ¿Y qué pasó? O sea, es que Colombia le pidió disculpas a Ecuador. Jamás. Ellos consideraban eso como algo normal, algo que estaba dentro de lo establecido, dentro de su carácter de potencia dominante. Entonces, yo creo que sería muy ingenuo creer que estamos hablando de países hermanos. Somos países vecinos, pero no somos países hermanos. Y más, si somos hermanos, no somos hermanos, seremos hermanos de padre quizás, pero no de madre. Ahora, fíjense lo que ha pasado, lo que ha dicho Iraida con respecto a la inmigración colombiana. Y el problema no es solamente un problema económico, también es un problema ideológico. Nosotros pensamos que hay un elemento muy importante que es la memoria histórica. La memoria histórica de los venezolanos es totalmente distinta a la memoria histórica de los colombianos. Ustedes hablan con cualquier colombiano que vive en Venezuela y todavía sigue razonando en términos históricos en relación al papel de Colombia en la historia de América Latina. Nosotros razonamos sobre Colombia en función de su pertenencia a la patria grande. O sea, yo no sé si sería de manera ingenua, por no llamarlo de otra manera, que estamos prácticamente abriendo los brazos a una sociedad que tiene designios muy inconfesables como Venezuela. Fíjense, por ejemplo, una cosa que va con lo que decía Iraida. Colombia dentro de 5 años se va a quedar sin petróleo. Ya no tiene reserva. Entonces, ¿dónde está el petróleo que necesita Colombia? Enfrente, al lado de Colombia. Entonces, toda esta alianza de Colombia con el imperio norteamericano, con el imperio, con la Unión Europea, es simplemente por un elemento muy simple que es el petróleo. Fíjense ustedes, cuando hablamos de la crisis mundial del capitalismo, yo creo que está en crisis, la verdad, no, solamente lo digo yo, lo dicen mucha gente que sabe más que yo de economía. El gran problema con el sistema neoliberal, del cual Colombia es parte muy comprometida, es que es una sociedad que produce muchos capitales, mucho dinero. Pero el gran problema es que si esos capitales no se invierten en alguna parte, pierden importancia. O sea, hay que acumular, pero también hay que tener un territorio que uno pueda dominar y pueda colocar esos capitales allí y apoderarse de la economía de esa región. ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, no solamente ellos, sino también el gran problema con los Estados Unidos y la Unión Europea es que estarían súper deseosos de apoderarse de Venezuela, del petróleo, del gas, del coltán, del oro, etcétera. Entonces, yo creo que no podemos engañarnos. Colombia ya no es un país hermano de los Estados Unidos, y un país hermano de la Unión Europea, pero no es un país hermano nuestro, porque un hermano no actúe de manera tan cruel como está actuando, incluso enviando unas legiones de paramilitares que prácticamente han instaurado un clima de terror y de violencia en Venezuela. Pero miren las guarimbas, ¿dónde están los principales terroristas guarimberos? No hay que ir muy lejos para conocerlos. Y son mercenarios pagados, no son ni siquiera idealistas. Entonces, yo realmente pienso que tenemos que reflexionar de una manera muy seria
sobre el problema con Colombia. Sobre todo porque yo creo que el problema colombiano se va a agravar más ahora que cuando estaba la guerrilla. Cuando estaba la guerrilla eran dos campos totalmente marcados. Por un lado, la narcooligarquía colombiana y por el otro lado, la FARC y el ELN, que tenían territorios distintos a los controlados por la narcooligarquía colombiana. Pero se acabó la guerra, la guerra en términos militares como estaba planteada. Ahora hay una guerra social que ha empezado, mejor dicho, no ha empezado, ha continuado con la estrategia que siempre ha tenido la narcooligarquía con la oposición colombiana, que es simplemente eliminar físicamente a todo aquel que le haga peso político esa oligarquía. Comenzando con Gaitán, no sabemos cuántos hubo antes, que también corrieron la misma suerte. Gaitán, que era el político más brillante que ha tenido Colombia, lo mataron en la calle, como todos ustedes saben, y eso desató la guerra civil que terminó hace poco gracias a la intervención del comandante Chávez. Ahora dentro de poco hay unas elecciones de segunda vuelta en Colombia. Ahora, ¿quiénes son los candidatos? Por una parte, este señor Duque, que es prácticamente el testaferro de Uribe, y por el otro lado Gustavo Petro, que es como dirían en México, de extremo centro. Entonces, yo creo que no podemos esperar mucho de los cambios políticos en Colombia, y ahora mucho menos. Yo creo que la represión se va a ir acentuando y nosotros también vamos a ser víctimas de esa represión si es que no nos apretamos los pantalones. Yo creo que no podemos seguir, y aquí voy a terminar. Yo creo que Venezuela tiene que tener una política de Estado con Colombia muy seria y muy orgánica. No puede ser una política espasmódica y epiléptica que responda a cada maldad que nos hace Colombia. Nosotros tenemos que tener una política seria con respecto a Colombia, es decir, una posición orgánica y estable frente a Colombia, porque es que si no nos respetan. Es decir, eso está creyendo que todos son buenitos, qué maravilla. No, es que ellos no son malos, hay que tratarlos bien para que se porten bien. Mentira. Nosotros los hemos tratado bien, lo cual es muy evidente. Sin embargo, aquí estamos sometidos a una situación verdaderamente desastrosa, no solamente en la frontera, sino también en el resto del país. De manera que este libro, yo recomiendo su lectura, porque a mí me parece que es uno de los, modestia aparte, ¿no? No quiero, yo soy parte de eso, pero no quiero lavarme mucho. Pero yo creo que es uno de los pocos libros que se han publicado en Venezuela, por lo menos, que tiene una visión muy clara de la relación Colombia-venezolana, y quizás por eso es que el libro ha sido maltratado por las élites políticas venezolanas, que cada vez que hablan de Colombia entran en trance y dicen, ay, qué maravilla, los hermanitos colombianos, hay que tratarlos bien. No, ustedes me perdonan que yo sea tan burlón con eso, pero yo quisiera, y lo repito enfáticamente, ver, ahora que estamos hablando de este nuevo comienzo en Venezuela, que ese nuevo comienzo no se quede solamente en un diálogo con distintos factores políticos y económicos de Venezuela, sino que también se manifieste en una toma de posición política frente a Colombia, porque todo esto que nos está sucediendo, es decir, la guerra económica, la falta de alimentos, de medicinas, la violencia, etcétera, todos sabemos de dónde viene. Y si no nos ponemos serios, mañana vamos a terminar en un país lamentablemente destruido y arrasado. Muchas gracias.
Bueno, uno de los usuarios que estaba por las redes sociales de laiguana.tv, que Miguel Ángel estaba revisando, decía que esto era un mundial, porque estamos grabando el día de uno de los días del mundial de fútbol, que este no era un mundial de fútbol, sino un mundial de intelectuales. Yo diría que es un mundial de lectores, un mundial de curiosos, un mundial de personas que aman a Venezuela y que aman a nuestra América. Despide tú, Miguel Ángel, sé tú el que diga, los invitamos a leer, siempre a leer de todo, y después nos vamos a quedar un ratico más nosotros aquí y ustedes no, porque ustedes no estaban aquí. Bueno, a modo de conclusión, ¿no? Nosotros nos hemos tomado no solamente el tiempo de la investigación, el tiempo de la escritura, sino también nos hemos tomado la responsabilidad de lo que en esta obra está escrito. Como lo decía poco hace Mario, también se trata de un acto de responsabilidad y diría yo hasta de rebeldía frente incluso a una cierta bibliografía venezolana que ha tratado siempre de esconder debajo de la alfombra o no decir de forma clara la grave situación que está atravesando Venezuela y la grave situación que está atravesando Colombia en la correlación. Es decir, nosotros aquí no estamos haciendo un divertido trabajo intelectual, ameno y bondadoso trabajo intelectual, no, nos estamos tomando, esa es la palabra que iba precisamente a utilizar, un doloroso trabajo, primero que todo, de realizar un levantamiento, insisto, antropológico, político, filosófico, sociológico, internacionalista, jurídico, comunicacional, geográfico, geoestratégico, internacionalista de lo que queremos nosotros, que es la cuestión colombo-venezolana, sino que además moralmente y políticamente nos tomamos la responsabilidad también de avanzar propuestas, de avanzar escenarios frente a un tema que ya nos está pegando directamente, no solamente en el bolsillo, sino también en el estómago, sino también en la vida cotidiana, porque cuando nosotros hablamos de la cuestión colombo-venezolana, hablamos del caso de Actari, por ejemplo. De alguna forma también este libro es la continuación de esa preocupación que comenzamos mi maestro Luis Brito García y este servidor cuando escribimos el libro sobre el caso de Actari, ¿no? Porque en Venezuela estamos en democracia y todavía hay un ambiente de paz, pero alguno de ustedes lo decía también, por menos de esto matan intelectuales en los países vecinos, matan intelectuales en México, matan intelectuales en Colombia. Nosotros aquí también estamos haciendo un ejercicio valeroso de libertad de expresión y estamos avanzando posiciones que pueden parecer álgidas, pero sepan que son posiciones nacionalistas. En el caso particular de lo que me compete en el libro, a mí me preocupa muchísimo el tema de la creación del parestado. Después que retomamos o retomó la oligarquía colombiana relaciones ya evidentemente guerreristas contra el gobierno venezolano, contra la República Bolivariana y contra el pueblo venezolano, este libro por arte de magia tuvo de nuevo importancia. Pero la verdad de esta publicación es que fue publicada, valga la redundancia, hace algunos años y fue escondida y después repartida en una esquina de Caracas. Hoy día regresa, y diría yo, no regresa, nace realmente de la mano de Hermanos Badel, de la mano de Badel Editores, que además le da un sello de calidad moral a esta obra, porque publicar nosotros en Hermanos Badel es para nosotros también un sostén moral y un sostén político de una organización que tiene una trayectoria, una seriedad, una respetabilidad. Detrás de este libro no hay ningún tipo de vocación o de elemento teleológico para ganar plata o mucho menos. No, insisto, nosotros estamos preocupados y muy preocupados en el caso que nos atañe, la creación de un parestado silencioso a imagen y semejanza de los parestados colombianos, y fue precisamente el último capítulo con el que queremos concluir. En Venezuela, en Colombia, no existe una nación,
porque desde el punto de vista identitario todos se sienten colombianos, pero existen al menos 3 estados o 3 paraestados. El estado burgués, que mañana va a tener elecciones, que seguramente van a dar como resultado lo mismo de siempre, ojalá me equivoque. Después está un paraestado paramilitar, creado entre otros por Álvaro Uribe Vélez, y además está el paraestado guerrillero, que sigue existiendo, no obstante una cierta pantomima de paz en Colombia, que sigue existiendo y que sigue teniendo víctimas, por cierto, también. Venezuela, nosotros tenemos un estado y una nación, y debemos conservarlo, porque todos los movimientos que se están dando y que nosotros venimos alertando, miren, en algún momento Luis me dijo que era mejor que lo hiciéramos a cuentagotas, ¿no? Porque estamos tan intensos con el tema del paramilitarismo durante tantos años y nadie nos paró, hasta que nos dimos cuenta que habían más de 100 militares en Dactari, hasta que nos dimos cuenta que la frontera tachirense y la frontera zuliana son fronteras, por llamarlo de algún modo, porque ya son territorios ocupados por mafias colombianas, que son los que crean precisamente el dólar paralelo, parte de los que esconden el producto y parte de los que están tratando de hambriar al pueblo venezolano. Es decir, no se trata de un asunto de ejercicio intelectual el que nosotros estamos haciendo aquí. No, señor. No, señor. No, señor. Ya sabemos muy bien nosotros, existían los negacionistas que decían que no existía el paramilitarismo en Venezuela, existían aquellos negacionistas que decían que solo existía en la frontera y existían aquellos que decían que no existía en las grandes ciudades. Ya sabemos que están en Caracas. Ya sabemos que están en Caracas y ya sabemos, y aquí cito a mi maestro Luis Brito García, y ya, todo el eje mirandino, todo el eje zuliano, todo el eje andino, todo el eje llanero, todo el eje llanero. Y mi maestro Luis Brito García me repitió en algún momento cuando estamos haciendo las investigaciones sobre el otro libro del caso Dactari, él me dijo, aquí lo que van a hacer es que no haya otro 12 y 13 de abril. ¿Por qué? Porque van a poner paramilitares en las patas de los barrios y el pueblo no va ni siquiera a tener el privilegio de acercarse a Miraflores con una constitución. Es decir, de eso estamos hablando cuando estamos hablando de la cuestión colombo-venezolana. Estamos hablando ya que para desestructurar un Estado-nación, y aquí cito a Hobbes, lo citabas tú, Luis, al inicio, se necesitan primero que todo 3 factores fundamentales que después retoma Weber desde la sociología. Fuerzas armadas comunes, cabeza común política, sea esta elegida, puede ser una cabeza aristocrática en el caso del rey, etcétera, etcétera, y armas comunes. En Colombia no hay fronteras comunes, en Colombia no hay fuerzas armadas comunes, y en Colombia finalmente las cabezas políticas se deciden desde Washington. Nosotros estamos en el camino de la creación de paraestados. Las mal llamadas guarimbas, que no fueron otra cosa que acto terrorista, fue uno de los ensayos más importantes de la incursión del paramilitarismo y de la creación de un paraestado, es decir, de un estado paralelo al Estado venezolano. Las grandes críticas que se hacían contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y ahora lo puedo decir, yo estaba encerrado con parte del ejército venezolano y de las diferentes generaciones hablando precisamente de estos temas, es decir, desde el 95 hasta ahora, corte a corte, y lo que siempre salía a la luz pública con las guarimbas es que era un ensayo para la creación de un paraestado, es decir, manchas en Venezuela con armas comunes y con cabezas que se decían desobedientes al poder instituido. Esa creación del paraestado no ha terminado. Tiene también correspondientes económicos y comerciales. Hay zonas liberadas comercialmente ya no paramilitares, sino paraeconómicas en este país. Parte fundamental de los problemas económicos que nosotros estamos viviendo tiene que ver con la creación de un paraestado. El Ministerio de Economía, lo digo yo en esta obra, el Ministerio de Economía del paraestado, ¿quién es? Quien tiene la droga. La pregunta es, ¿cuál es el paraministerio de Economía en este país? El paraministerio de Defensa son aquellos que manejan las armas, es decir, los paramilitares. Me pregunto yo, ¿cuáles son los paraministerios aquí en un país donde se agarró un helicóptero y se bombardeó una zona civil en el mismísimo centro de la capital? No fue en Guasgualito, no fue en el Moján. Es decir, la gran preocupación, y para terminar que yo quiero avanzar precisamente, es que si nosotros
no conservamos nuestras fronteras bien protegidas, primera característica del Estado moderno a partir de Thomas Hobbes, siglo XVI, siglo XVII. 1. Frontera. Si nosotros no salvaguardamos el sistema electoral venezolano que nos garantiza cabezas comunes y legítimas, y también se está atacando el sistema electoral venezolano, segundo elemento del paraestado. Y tercer elemento del paraestado, si nosotros no controlamos el monopolio legítimo de la violencia, es decir, las armas de la República en las manos de quienes tienen que estar, en poco tiempo nosotros vamos a estar, sea esté en Petare o esté en Katia, sean venezolanos o sean colombianos, vamos a estar en manos de paraestados dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Dios, la chinita y nosotros mismos con nuestro trabajo nos agarren confesados. Entonces, lo que se está discutiendo aquí, y esto lo digo yo, y si me permito hablar en nombre de todos los autores, es precisamente avanzar ideas, avanzar valores de forma valiente, y esperamos nosotros de forma inteligente, en pro de la resolución concreta de problemas que en estos momentos son reales y que pudieron no ser tan reales si a esta obra, humildemente lo digo, se le hubiera dado un poco más de respeto en este país. Haz tú la despedida. Muchísimas gracias. Los invitamos a leer siempre y a leer de todo. Bueno, hasta el próximo programa de la Librería Mediática. Soy María Elcira Matute. No se paren porque el director quería hacer unas tomas de público. Ajá, no se paren, por favor. Pónganse bonito. Pónganse, arréglense. Quítense la boca. Ajá, quítense la boca, arréglense. Ah, nos ayudan a producir el programa. Ajá, dime qué querías. Ajá, sí. Sí. Ok. Los invitamos a leer siempre. Ajá. Otra vez. Los invitamos a leer siempre. A leer, no te despidas. A leer de todo. Hasta el próximo programa. Ajá, entonces vamos a sentarnos porque se supone que estamos haciendo todavía el programa, aunque sea mentira. Se supone que estamos grabando todavía y ustedes están escuchando a nuestros investigadores. El libro, les repito, está a la venta aquí en Librerías del Sur y va a tener distribución de carácter nacional para ser estudiado y probablemente va a ser presentado en la Feria del Libro de Caracas. Nuevamente un evento similar va a tener lugar en la Feria del Libro de Caracas, que va a ser del 25 al 30 de julio, algo así, en el Parque Los Caobos y en la Plaza Morelos. Va a tener una segunda presentación, o sea que va a tener más presentaciones todavía. Y después foros y estudios en diversos centros académicos. Sigo, ya no sé qué más decir. Ya ellos dijeron todo lo que había que decir. Ahorita. Ah, entonces era usted, ¿cómo es su nombre? Nubia Flores. Ajá. ¿Usted? Sí. Ahora vienen las preguntas. Presentando este libro y la cuestión colombo-venezolana. Digo, en el público hermoso. Ah, vean hacia adelante, porque se supone que nos están viendo a nosotros. Viendo para acá, no viéndolos a ellos, como si fueran modelos.
Y a ti te damos la gracia que te cambiamos de sitio como 300 veces. Además, si aprenden también cómo se hace un programa de televisión con el director, con el camarógrafo venezolana, prólogo de Piedad Córdoba y coordinación de Miguel Ángel Pérez Pirelli. ¿Sí? Pero no hablo. Estaba diciendo, la mejor.